Episodio 3. Osteopatía y pensamiento crítico, con Rubén Tobar. Muy buenas, mi nombre es Rubén, te doy la bienvenida al tercer episodio de la Radio Fisio Podcast. Antes de comenzar el episodio me gustaría agradecerte la acogida que diste al primer episodio. La verdad que no me esperaba tanto y el feedback se agradece un montón. También recordarte que a día de hoy ya tienes todos los episodios disponibles, tanto en iTunes como en Spotify, y que te puedes suscribir a cualquiera de esas plataformas, la que sea más cómoda para ti. En el episodio de hoy tengo el enorme placer de poder entrevistar a Rubén Tobar. Lo que hay que conocer bien, y por lo que se la puede tildar de peligrosa para la fisioterapia, es porque su filosofía aplicada a la fisioterapia es perniciosa, totalmente perniciosa. Y los terapeutas que han comprado esos principios osteopáticos, esa filosofía osteopática, pues tenemos un problema con esa gente. Y es que la osteopatía pues se vendió como la fisioterapia plus. Esto es así. Era la alternativa a la fisioterapia, era algo superior, no era un complemento, era una alternativa. Él es fisioterapeuta, especialista en terapia manual, docente en el máster de fisioterapia neuromusculoesquelética de la Universidad Internacional de La Rioja y docente también en diversos cursos de posgrado. Él es un amante del pensamiento crítico como un instrumento para mejorar su profesión a través de, entre otros medios, la Asociación Española de Fisioterapia en el Pensamiento Crítico, que es un subgrupo de la Asociación Española de Fisioterapeutas. En este tercer episodio profundizamos en quién es Rubén Tobar y de dónde viene su interés por las pseudociencias, qué es la osteopatía y la situación actual en España respecto a la osteopatía, las ramas que la conforman y los diferentes niveles de evidencia. Abordamos también si la osteopatía es peligrosa, los principios osteopáticos y el pensamiento crítico en las universidades. Creo que ha quedado una entrevista bastante chula, así que nada, espero que la disfrutéis. Y antes de nada, si tienes pensado criticar esta entrevista, antes de escucharla te recomiendo escucharla entera, puesto que se ha llevado desde la lógica y el sentido común, sin ánimo de criticar a nadie ni suscitar polémica. Simplemente buscamos el progreso de nuestra profesión desde un punto de vista crítico que pensamos que es necesario. Así que lo dicho, sin más, espero que la disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos grabando y vamos con ello. Bueno, Rubén, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la petición. Y nada, bienvenido. Muchas gracias, tocayo. Un placer estar contigo en este podcast y bueno, espero que llegue a mucha gente y lo escuche mucha gente. Espero que sí. Vale, pues antes de que presentarte yo, te voy a dar la oportunidad, pues bueno, decirte que te puedas presentar un poquito quién es Rubén Tobar y que nos cuentes un poquito por qué estás interesado en todo este tema de la pseudociencia y en concreto la osteopatía. Bueno, yo soy un clínico que eminentemente a lo que se dedica es a tratar pacientes. No tengo muchas más credenciales, pero siempre me ha interesado bastante el pensamiento crítico. Y bueno, pues estamos siempre promoviendo que por lo menos intentando que en la fisioterapia se desarrolle un poquito ese aspecto y quizá dentro de las mayores reticencias o donde más hemos visto que hay problemas para implantar ese pensamiento crítico es en la osteopatía, que es algo que está muy enraizado en la fisioterapia y por lo que sea es una de las cosas más difíciles donde nos hemos visto que hay un hueso duro ahí donde la gente no quiere que se critique este campo en concreto. Entonces, bueno, pues cuanto más reticencias ofrecen, pues más insistimos nosotros. Pensamiento crítico. Más pensamiento crítico, no puede ser de otra manera. Creo que el pensamiento crítico es un valor y que desde el grupo de pensamiento crítico de la AEF que acabamos de abrir, pues vamos a seguir promoviendo
esa línea y esa idea. El pensamiento crítico es un valor, es algo en positivo y es algo favorable para la fisioterapia y así tiene que verse. Total. Fenomenal. Bueno, pues profundizaremos un poquito en todos estos aspectos que ya de manera general has ya un poquito ahí metido. Y bueno, pues empezaremos por lo simple. ¿Qué es la osteopatía y cuáles son sus ramas? Bueno, la osteopatía, si fuese una cebolla, podríamos definirla en un primer estrato, una primera capa externa más general y un poco así para enmarcarla adecuadamente como una terapia alternativa. Una terapia alternativa que constituye una profesión independiente, no oficial y no reconocida en España. Que la osteopatía es una terapia alternativa es algo que sostiene la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tanto mencionan los osteópatas por su abierto posicionamiento a favor de la regulación de las terapias naturales. Entre ellas la osteopatía, por supuesto. Es también una de las que conforma el listado del Ministerio en el Plan de Protección de la Salud contra las Pseudociencias. A nivel mundial es considerada una terapia alternativa, es decir, no es un capricho mío definirla como tal. Y a mí me gusta además llamarlas como tal, terapias alternativas, no me gusta llamarlas terapias complementarias, porque su intención siempre ha sido la de sustituir al sistema médico convencional. El sistema de terapias alternativas siempre, todas ellas surgen como crítica a la medicina convencional y se presentan como un sustituto de esa medicina. Y en el caso de la osteopatía ocurre igual, ¿no? Es hacer una gran crítica a la medicina que nos envenena y se doblega a los intereses de la industria farmacéutica, lo cual en parte hay que decir que es cierto, quiero decir, eso también merece una crítica, pero las terapias alternativas lo cierto es que nunca han pretendido ser un complemento, sino sistemas médicos alternativos que se creen superiores, más naturales, más eficaces y menos dañinas. Y si se han dulcificado y han pasado ya más a terapias complementarias es por el rechazo que ha causado y los palos que han recibido con el paso del tiempo, sumado a la adopción de esas terapias por algunos médicos, que también han hecho que se llamen integrativas o complementarias, pero no para terapias alternativas. De hecho, la osteopatía de Still surge como una crítica a la medicina heroica de su época, que ciertamente pues era muy inferior a la actual y probablemente con mucha más razón de la que se pueda ofrecer ahora. De hecho, Still llamaba a la osteopatía la cirugía sin bisturí. La cirugía era la que más respeto le merecía dentro de la medicina. Pero bueno, la osteopatía es una profesión independiente, por otro lado. Hemos dicho capa de la cebolla, que era una terapia alternativa, y es también una profesión independiente. Esto es un hecho innegable. Los propios osteópatas, es que esto es curioso, porque los propios osteópatas han defendido siempre con orgullo que son una profesión independiente. Sin embargo, la memoria es débil y en los últimos tiempos pues las voces que se oyen son de fisioterapeutas o osteópatas fisioterapeutas, que es peor, en ese orden, que algunos no esconden sus prioridades y que defienden por conveniencia la peculiaridad de la tradición española de mantener ambas unidas. Fisioterapeutas que abrazaron la osteopatía como su nueva identidad profesional, fisioterapeutas que se sienten osteópatas y que menosprecian el valor de la fisioterapia, y es que la osteopatía pues se vendió como la fisioterapia plus. Esto es así. Era la alternativa a la fisioterapia, era algo superior, no era un complemento, era una alternativa, era un tipo de terapia manual. Es decir, cuando tú decías, yo soy especialista en terapia manual, osteopatía. No, osteopatía no, terapia manual. La gente no entendía que hubiera otra terapia manual. Entonces ha habido totalmente un eclipsamiento por parte de la osteopatía. Si su especialidad ha sido la de acaparar la terapia manual, pues evidentemente ha generado una gran confusión que no es real, ¿no? Realmente son profesiones distintas y si ahora se escucha defender la osteopatía como un complemento de la fisioterapia es por la crítica que han recibido y ya no es visto como el hermano mayor de la fisioterapia, ¿no? Así que haremos bien en recordarles a los osteópatas lo que decían muchos de ellos, que la defendían entonces como profesiones diferenciadas, ¿no? Y la identidad de la fisioterapia ha estado muy distorsionada. Esto es así. Vale. Así que para mí es importante recordar que no es una alternativa a la fisioterapia, que es una terapia alternativa, pero no supone ninguna alternativa, ni tampoco un complemento, porque son profesiones independientes y la fisioterapia no necesita para nada la osteopatía. Es que hemos llegado hasta el punto que ahora unas que casi te exigen, ¿no? Ser osteópata. Sí, ya. Entonces, bueno, imagino que la situación en España ha ido cambiando a medida de los años. Entonces, te preguntaba ahora mismo por la situación en España en concreto y
y si hay alguna diferencia con el marco europeo mundial, me refiero de España respecto a... Y si hay una diferencia, pues ¿a qué crees que se debe históricamente? Ya. Es cierto que la osteopatía no está regulada y que en distintos países hay distintas maneras de introducirla. Y por mencionar la que ellos siempre mencionan, ¿no? Porque creo que es algo que ellos siempre utilizan, ¿no? Estados Unidos también tiene una gran peculiaridad, ¿no? Allí los osteópatas se han imbricado con los médicos, probablemente porque allí la cuna de la osteopatía, de donde era originario el fundador, Andrew Taylor Still, pues goza de más popularidad y ha conseguido cierto reconocimiento y estatus social. Pero también conviene recordar que en Estados Unidos existe mucha controversia con los médicos osteópatas. Es una rama de la medicina que no encaja bien con el resto porque su filosofía, su manera de pensar es contraria a la medicina. Y de hecho hay muchas publicaciones que hablan de ese sentimiento. Osteópatas que creen haber perdido su identidad al haberse subyugado a la medicina y médicos que perciben con extrañeza a los osteópatas porque en el fondo algo no encaja bien ahí. Y es que lo que pasa cuando intentas mezclar el agua con el aceite, pues es esto. El problema no está en la práctica, sino en el plano mental, la filosofía, el razonamiento clínico, lo que ellos creen que hacen cuando hacen lo que hacen. Aquí es donde se pone de manifiesto las incompatibilidades entre distintas profesiones, porque la osteopatía no es una colección de técnicas, por mucho que se quiera decir ahora para defender la inclusión en fisioterapia. La osteopatía es otra cosa, ¿no? Es una disciplina con su razonamiento clínico. Así que, de hecho, los osteópatas yo creo que se revuelven en sus asientos al oír esto, porque no es verdad. Sin embargo, lo están utilizando ellos mismos para argumentar para que dejen la osteopatía dentro de la fisioterapia. El caso es que cada país tiene un marco y los países anglosajones pues son los que más defienden la osteopatía. Pues coincide que son Reino Unido, Australia, Estados Unidos, que son países que alguien dice, pues te dicen, ¿cómo osas tú? ¿Te crees más que ellos? No. Pero evidentemente ellos tienen una peculiaridad, es que son países anglosajones donde esa cultura ha impregnado mucho, ha calado y muchos osteópatas suelen reivindicar que la osteopatía sea reconocida legalmente porque en esos países está reconocido. A mí me parece esto un argumento bastante débil. La osteopatía donde más fuerte es allí y por ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver más con el origen, con la fundación, con cultura y no tiene nada que ver con un motivo racional. Así que al final a lo que están apelando con ese argumento es a la tradición y a la autoridad y eso es un argumento inválido. No es que yo me crea mejor ni más listo que Estados Unidos, es que simplemente lo que hagan allí es un argumento. Vale. Luego me comentabas la división esta que tiene, ¿no? En la osteopatía, la estructural, craneal, visceral. Sí, así brevemente, por más o menos quien no conozca, que imagino que todo el que escucha esto un poquito ya estará, pero mira, ya que lo dices, sí, pues las tres ramas y si pudieras incluso concretar un poquito, fíjate lo que te voy a decir, en cuanto a niveles de evidencia, si pudieras jerarquizarla, digamos, de una manera y separar unas de otras en cuanto a la evidencia, sobre todo. Vale. Bueno, yo creo que en esa cebolla osteopática que estábamos construyendo, la división estructural, craneal y visceral pertenecería a una capa más interna de esa cebolla y es como se divide la osteopatía a nivel interno. En ellos lo dividen en estos tres grandes bloques que conforman su cuerpo de conocimiento. Y 2/3 de ese cuerpo de conocimiento, la lateral y la parte craneal, pues se desacreditan fácilmente. Es algo que además en la orden de Kines de Francia han dado carpetazo para que deje de hacerse en fisioterapia, tanto la visceral como la craneal. La visceral y la craneal han acogido en los últimos tiempos las relaciones con la fascia, con la investigación en fascia para justificar sus intervenciones. Bueno, siempre intentan acomodar lo que ellos ya hacen con teorías muy anatómicas, ¿no? Siempre buscando la explicación anatómica a lo que hacen. Pero lo cierto es que no se sigue. La teoría de la tensegrida se postula para explicar algunas cosas que no tienen una existencia comprobada, como el movimiento respiratorio primario o la malposición visceral, ¿no? Entonces, bueno, el razonamiento osteopático sobre la tensegrida en realidad se parece mucho al razonamiento de las cadenas osteopáticas. El problema es que se tilda de pseudociencia. Por el que se le tilda de pseudociencia es porque no están dispuestos a dar por muerto al caballo. Continúan proponiendo teorías y modelos anatómicos para justificar lo que ya debería dejar de hacerse, porque hay motivos suficientes y hay publicaciones que así lo han manifestado, que debe dejar de hacerse y sin embargo pues siguen. Entonces esa resistencia, esa insistencia en no darla por muerta, pues es lo que hace sospechar que efectivamente la osteopatía hay que enmarcarla dentro del campo de la pseudociencia.
Yo estoy convencido de que ellos van a continuar proponiendo teorías, modelos anatómicos para justificar lo que haga falta antes de abandonarlo, ¿no? Y la tensegridad, pues, parece jugar más bien un papel de decoración, una envoltura, que lo va a justificar, pero que en realidad no es una hipótesis probada, ¿no? Hace poco ha salido un estudio realizado y lo comentábamos, ¿no? Realmente eso no justifica, no se sigue esos resultados, lo que ellos pretenden decir, ¿no? Los osteópatas utilizan conceptos como movilidad visceral, que en realidad no es suyo. Aunque se haya apropiado de él, es un fenómeno fisiológico que está aceptado. La movilidad visceral existe. Y la dinámica de las vísceras se ha comprobado con relación a la respiración y la presión intraabdominal. Cuando aumenta la presión intraabdominal, aumenta también la presión. Se mueven, ¿no? Las vísceras se mueven. Lo cierto es que esto tampoco ha sido descubierto por ningún osteópata, en realidad. Y lo que sí es genuinamente osteopático es la idea de que la malposición visceral o la disfunción visceral osteopática, es decir, la relación de la patología visceral con la falta de movilidad visceral. Y, por supuesto, es una teoría sin fundamento, que no se ha aprobado y que está desacreditada, de hecho. Así que la osteopatía visceral fue el paso más lógico a interesarse también por la alimentación y todo lo que ha rodeado a la formación, donde los fisioterapeutas pues, nos hemos interesado por hacer PNI o por hacer ortomolecular o demás otras pseudociencias relacionadas con la alimentación, lo cual es algo bastante negativo en fisioterapia. Y en cuanto a la osteopatía craneal, es algo que he comentado yo en el pasado y para mí pretender sentir, una frase que digo es que para mí pretender sentir el líquido cefalorraquídeo es como pretender sentir las pepitas de una sandía sin abrirla, ¿no? Los el cráneo no se mueven. Y si podemos aceptar como movimiento la flexibilidad de la sutura, que se cifra en micra, pues sin duda no somos capaces de percibirlo. Y aunque así fuera, aunque todo lo anterior sucediera y fuese cierto, todavía quedaría por probar la relevancia clínica que los osteópatas aseguran tener. Sin duda es un despropósito y las excusas y nuevas justificaciones de los osteópatas para mantener la craneal les retrata. Y el reflejo de la osteopatía en el espejo cada vez es más evidente para más fisioterapeutas, afortunadamente. Aunque, aún así, es un problema y hay que reconocer que sigue siendo hegemónica en fisioterapia porque las cifras no están muy claras, pero se calcula que hay entre un 20 y un 25% de fisioterapeutas formados en osteopatía. Así que esto significa cerca de 10.000 fisioterapeutas osteópatas y esta es una realidad con la que tenemos que contar. No es esperable que la osteopatía desaparezca a corto plazo. Esto, a no ser que haya un decreto del gobierno que prohíba a los sanitarios de ejercer la osteopatía, claro. En ese caso veremos a ver qué pasa. A ver que se campaña. Y en cuanto a la estructural, que es lo que nos quedaría un poco por comentar, no es que sea mejor en realidad, pero sí es rescatable parte de lo que hacen. El gran problema es lo que piensan que hacen, es el lenguaje que utilizan, porque es terrible. El propio nombre de las técnicas ya revela unas pretensiones poco realistas, equilibrios, correcciones, realineaciones, rearmonizaciones y todo sobre estructuras muy concretas, ya sea un ligamento, una fascia, una vértebra rotada, no sé qué, una dirección muy concreta, todo muy específico, ¿no? Y todo muy interrelacionado, muy interconectado, como una hoja de ruta que se cumple inexorablemente, ¿no? No, el cuerpo no funciona así. En este sentido, la osteopatía está omitiendo los últimos 30 años de evolución de la terapia manual. Y la fisioterapia ultraanalítica y ultrabiomecánica de los años 70 ya no tiene cabida hoy en día. Hablo a nivel mundial. Aquí en España estábamos naciendo en esa época, ¿no? Aún. Y lo que vino 2 décadas después pues fue precisamente la osteopatía. Es con lo que hemos crecido y por lo que muchos de los fisioterapeutas piden respeto, ¿no? Ese respeto que tanto insisten en pedir. Yo creo que el respeto se pide a las personas, no a las técnicas. Y si la osteopatía se estudiara como algo histórico, pues bien, me parecería bien, pero no es el caso, no se estudia como algo histórico del origen de la terapia manual, se estudia como algo avanzado y como algo actual y como algo contemporáneo, cuando la osteopatía no avanza, no evoluciona, por mucho que digan lo contrario, se investiga con la única intención de justificar lo que ya hacen. Entonces, esto tiene un nombre, ¿no? De justificar una plausibilidad biológica que en verdad no existe. Por eso pasa el tiempo y siguen, yo creo. Y es que como no puedes dar explicación a una plausibilidad biológica que no existe. Exacto. Entonces, es que es así. Sí, y esto además es una característica de las pseudociencias. Es el criterio de progresividad de Lakatos. Algo que es científico progresa en el tiempo. Y esto, pues, no lo está cumpliendo la osteopatía. Y de hecho es que tiene
a la fisioterapia para compararse. Y pues sí es cierto que hay un sector, un pequeño sector, muy pequeño de osteópatas que son fisioterapeutas y que han adquirido esa identidad de osteopatía, que quieren una mejor osteopatía, pero que se parece tanto a la fisioterapia que no podemos evitar la comparativa. Es que lo que ellos pretenden es que la osteopatía se llame fisioterapia ahora. Y no. La osteopatía va por otro camino y la fisioterapia va por el suyo. En cualquier caso... Sí, dime. No, ya continuando un poquito, por seguir avanzando y relacionando con esto que me acabas de decir, porque claro, yo a veces que me encuentro que nos echan todos en el mismo saco. Entonces te preguntaba hasta qué punto crees que este porcentaje alto que nos acabas de decir de compañeros que son osteópatas, crees que pueden, entre comillas, pues manchar o desprestigiar un poquito la fisioterapia como una profesión que sigue y aplica el método científico, ya no solo ante la población general, que es lo más importante, sino de cara a otros profesionales sanitarios, que se tomen las cosas un poquito más en serio. Sí, yo siempre digo que cada fisioterapeuta es un embajador de la fisioterapia, así que claro que me importa lo que estén haciendo otros compañeros en el nombre de la fisioterapia. No es que deba ser ajeno a mí, me incumbe porque en el fondo yo me siento fisioterapeuta y defiendo mi profesión, y que haya otros compañeros que la defiendan de una manera totalmente opuesta, pues yo creo que al menos debe haber un debate, ¿no? Un debate serio donde se establezcan los puntos de vista y se argumente, y los argumentos decidirán dónde tiene que posicionarse la situación, ¿no? Pero el pretender acallar a la gente que no piensa como ellos porque la tradición ha sido así o porque ellos se han formado cuando no había otra cosa, no me parece una justificación como para que nos tengamos que callar y insistentemente pedir respeto y respeto y respeto. Yo respeto a las personas, y si en algún momento he ofendido a alguien, no ha sido mi intención, porque mi intención no es el de criticar a las personas. De hecho, yo he recibido muchas críticas a mi persona por criticar la osteopatía, ¿no? Pero las personas asumen su identidad y parte de su ser, ¿no? Como si criticas la osteopatía, le estás criticando, y es una ofensa y te mofas de ellos y eres un ser despreciable. Bueno, la cosa se vuelve muy beligerante con la osteopatía, y yo creo que no debería ser así. Yo creo que se debería argumentar, y si no hay argumentos para defender un punto de vista, pues a lo mejor hay que replanteárselo, ¿no? Y es algo sano. Y cualquier disciplina sanitaria que sea medianamente científica debería ser así, ¿no? Y no verlo como un ataque, todo, que no tenga duda nadie de que la intención es mejorar, y la intención es que la fisioterapia progrese, mejore y deseche lo que haya que desechar, que no pasa nada por dejar de hacer algo que demuestre o no tenga sentido hacer. Ese es el único sentido que yo le veo a todo esto. Y desde luego, si lo hago, es por la idea romántica de que mi profesión mejore, porque por mucho que se empeñen, pues esto, meterte con osteopatía no te lleva nada más que disgustos. Es decir, no te abre ninguna puerta, te lo garantizo, Rubén. Total. Es un quebradero de cabeza porque te cierra puertas, la gente se siente insultada y no debería. Yo creo que debe empezar a cambiar la visión de cómo entendemos la crítica a las técnicas, para no pensar que nos están insultando a nosotros. No es así. De hecho, imagino que a mí, a raíz de esto, me llegará algún ofendidito. Imagino, pero bueno, contaba con ello. De hecho, esta es la idea de este podcast, que, pues eso, hablar, debatir y dar a conocer esto que creo que debería conocerse bastante más. Bueno, vale, continuamos un poquito. ¿Es peligrosa la osteopatía? ¿Tú crees que es peligrosa? O depende en qué ámbito, según qué caso. En ese sentido que tú comentas, no la veo peligrosa. No lo creo. No creo que sea peligrosa. Creo que los quiroprácticos son terriblemente peligrosos. Los quiroprácticos no tienen cabeza. Los quiroprácticos son los que verdaderamente hay un problema de seguridad, de salud con ellos. En osteopatía creo que no es tanto así. Creo que es algo inherente a la práctica manual, ¿no? Y de intervención en fisioterapia. Creo que es inherente en parte un poquito. Creo que la manipulación cervical es la terapia más, o la técnica, mejor dicho, más, un poco, bueno, donde más riesgos puede haber. Pero creo que por lo demás, en el sentido en el que tú hablas de peligrosidad... Peligrosidad desde el punto de vista directo. Sí, no creo que haya que exagerar tampoco. Creo que es peligrosa para la fisioterapia, o sea, a otro nivel. Terapia es peligrosa para la profesión nuestra, por su filosofía sobre todo, porque creo que
se omite parte de la ecuación que es muy importante en el análisis y en la evaluación de la osteopatía. A mí no me preocupa que la osteopatía tenga más o menos evidencia. A mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa que no haya un metaanálisis para cada cosa que se hace. A mí lo que me preocupa es que ni siquiera tenga la intención de mejorar eso. Porque ellos, en su filosofía, la ciencia no tiene nada que mejorar en su práctica. Y esto es así, ¿no? Y esto es parte de su filosofía. Entonces hay que entender la filosofía. Entonces, para mí, lo que hay que conocer bien, y por lo que se la puede tildar de peligrosa para la fisioterapia, es porque su filosofía aplicada a la fisioterapia es perniciosa, totalmente perniciosa. Y los terapeutas que han comprado esos principios osteopáticos, esa filosofía osteopática, pues tenemos un problema con esa gente. Tenemos un problema con compañeros que creen que la ciencia no puede responder a las preguntas, que la ciencia no lo sabe todo, que la ciencia no es mejor que su experiencia o que su capacidad de percibir con los dedos. Tenemos un problema con esto. Total. Y de hecho, bueno, pues si te parece podemos profundizar un poco en los principios osteopáticos y en la filosofía osteopática, porque se habla poco de ello y yo creo que es fundamental. Nos podríamos ver en el tema de la evidencia. ¿Cuánta evidencia es evidencia? ¿Qué nivel, qué Q1 o Q2 es evidencia? ¿Y cuánto metaanálisis? No se trata de esto, se trata de algo más simple, de plausibilidad, de sentido común y de lo que ellos creen que hacen cuando hacen eso. Ese es el problema. Y su manera de pensar, su razonamiento clínico. Esto es sobre lo que hay que comentar, yo creo. Entonces, bueno, en este sentido, existen 4 principios osteopáticos clásicamente definidos, que son la unidad del cuerpo. El cuerpo es una unidad. El de los mecanismos de autorregulación, ¿no? El cuerpo posee mecanismos de autorregulación. El de la estructura y la función están interrelacionadas, o la estructura gobierna la función. Y el cuarto, que es el del tratamiento relacionado con estos 3 principios anteriores, ¿no? Estos son los principios osteopáticos que definen la filosofía osteopática y que detrás de ellos entrañan muchas más cosas, pero que en el fondo, como han señalado algunos autores, estos principios están obsoletos, son ambiguos, son incompletos, y sin renunciar a la idea de tener unos principios filosóficos, porque ellos no quieren renunciar a esta idea, pues hay autores que proponen una serie de características que verdaderamente definen a la osteopatía. Y en base a estos autores, que son osteópatas y que han publicado y que yo estoy bastante de acuerdo con algunos de ellos, como por ejemplo el holismo. El paradigma holístico, el holismo es un paradigma de la osteopatía totalmente, que hemos asumido en fisioterapia y que yo creo que tenemos que dejar de ver con buenos ojos el tema del holismo. El holismo es el paradigma de todas las terapias alternativas. Esto es así. Y acusan a todos los demás de ser reduccionistas, porque solo ellos contemplan al ser humano en su globalidad. Esto es muy característico de todas las terapias alternativas. Esto implica que contemplar en su definición aspectos físicos, emocionales, que está muy bien, pero luego también espirituales y energéticos. Entonces, con lo cual ya vamos mal, porque si para ser holístico tengo que aceptar la esfera espiritual y energética del paciente, pues prefiero seguir siendo reduccionista. Totalmente. La parte espiritual no creo que sea algo que deba estar dentro de nuestras competencias, eso pertenece a la esfera privada de cada persona, si es que desea tener tal cosa, y la parte energética pues directamente no existe, en el sentido que ellos hablan no existe, ¿no? Entonces, bueno, el paradigma holístico defiende la idea de que todo está interconectado. En el fondo, el holismo es como un monismo, es el todo, es un solo espíritu, ¿no? Que en su expansión ecológica, como aquella escuela de osteopatía, la hipótesis Gaia, ¿no? Pangea, y sí, esto es así, ¿no? Un solo espíritu y estamos interconectados con la naturaleza, y bueno, y este rollo, en el fondo, hay un sector de la osteopatía que lo abraza y cree en ello. Y creo que en fisioterapia deberíamos dejar de ver con buenos ojos el holismo y pensar que es algo nuestro, porque no lo es. El paradigma de la fisioterapia no es el holismo. Luego hay otros, como por ejemplo tratar la causa, ¿verdad? De ir al origen, ¿no? De los problemas. Muy osteópata también. Y es de las características de las terapias alternativas, en realidad. Es que si se tilda de terapia alternativa es porque cumple con todos los requisitos para hacerla. Ellos son los únicos que verdaderamente acuden a la raíz de los problemas. Y los demás, pues siempre tratamos los síntomas, ¿no? Y sin duda una pretensión bastante ambiciosa, teniendo en cuenta que la causalidad en ciencias de la salud es un tema complejo, es algo inalcanzable en muchos aspectos. En fin, tratar la causa es otro de los errores conceptuales que
que los osteópatas utilizan. Y tienen más, ¿no? Paulus señalaba un decálogo, ¿no? La autocuración, el concepto de autocuración surge un poco en la época de Steele como algo natural, ¿no? Como la inteligencia innata de los quiroprácticos. Y la autocuración era lo que ellos revertían con las manipulaciones. Entonces, de ahí viene ese principio y por eso se sostiene que es algo obsoleto. Hay movimientos antivacunas en algunos sectores de la osteopatía, es cierto que es algo minoritario, pero tiene que ver con esto, con la autocuración del cuerpo, ¿no? Y con que no sea nada artificial, químico, que todo sea natural, ¿no? Bueno, creo que el problema, la esencia de la osteopatía, la filosofía es lo que tenemos un problema con ellos. Las técnicas en sí, muchas las compartimos con ellos, las técnicas no me preocupan, algunas son evidentemente bastante absurdas, poner las manos en el cráneo con una pretensión o poner las manos en la tripa con una idea y hacer una serie de cosas como provocar movimientos involuntarios en las personas. Sí, no, hay toda una serie de cosas en el plano técnico que chirría y que no tiene sentido, pero lo que verdaderamente está mal de todo eso es lo que está detrás, es lo que ellos piensan que hacen. Y eso tiene el plano mental con... Y lo que dicen al paciente que hacen, claro. Y lo que le dicen al paciente que hace, que eso también es algo perjudicial. Entonces, bueno, yo creo que la osteopatía debe ser evaluada teniendo en cuenta esto, no tanto si tiene... La evidencia y demás. Eso. Porque además, si se hiciera así, tampoco es que saliera muy beneficiada la osteopatía. La evidencia en la osteopatía no le llegan en la suela de los zapatos a la fisioterapia. Esto es así. Ellos tienen muchísimas menos publicaciones. Pero no se trata de eso. Eso, meter en el fango de la evidencia, pues habrá quien te rebate y te diga, pues existe esto está publicado. Ya, no, si el problema no es ese. Mira, si el artículo este que han publicado los chicos estos del CEU de Valencia, pues sí, han publicado en la revista Nature, en Scientific Reports. Está muy bien esa publicación, es un pelotazo publicar ahí. Pero están publicando un artículo que habla de una serie de técnicas que tienen unos nombres tiosos que evidentemente pues se la han colado porque la gente que revisaba eso probablemente no conocía de lo que estaban hablando. Entonces, bueno, el problema es lo que ellos creen que hacen, básicamente. Sí, eliminar esa visión reduccionista de si no tiene X metaanálisis, es evidencia, como sí o no, como si esto fuera tan fácil. Depende de lo escéptico que sean, ¿no? Y al final lo que dices tú va un poquito más allá, que eso es lo que veo que ahí cojeamos bastante. Bueno, vamos a seguir un poquillo. Vale. Venga. Visto lo visto, la situación ya que nos has planteado aquí, que es bastante complicada. Hemos abierto un melón. ¿El qué? Dime, perdón. Que hemos abierto un melón, hay muchas cosas sí, ahí. Muchas. Total. Y vale, ¿tú crees que falta pensamiento crítico en las universidades? Imagino que es donde empieza más el germen, no sé, donde empieza un fisio, imagino, en las universidades. Entonces, ¿tú crees que falta pensamiento crítico en este sentido? Sí lo creo. Creo que estamos a años luz a como estábamos cuando yo hice la carrera. Evidentemente eso ha mejorado muchísimo. También hay universidades y universidades, no en todas las universidades se enseña lo mismo, ni de la misma manera. Creo que cada vez, yo creo que con el acceso al doctorado introdujimos un poco en todas las universidades algo más de conocimiento, de pensamiento científico. Creo que hay un problema también generacional, ¿no? Los profesores que están en las universidades siguen enseñando lo que enseñan y eso, pues, por mucho que se vaya avanzando, pues sigue habiendo mucha diferencia entre una universidad y otra, precisamente por ese salto generacional entre profesores y porque te puedes seguir encontrando asignaturas terribles en algunos grados y como tenemos tantas universidades con tan diferentes programas, pues te puedes encontrar cualquier cosa. Es cierto que la guerra está abierta ya en las universidades, es un problema que ha llegado ya a las universidades y muchas ya se están posicionando en contra, pero cada universidad es un micromundo muy complejo donde interactúan personas y de ahí sale lo mejor que se puede hacer o que se cree que se puede hacer. Y es difícil evaluarlo en su globalidad. Creo que estamos mejor que antes, porque sigue faltando pensamiento crítico y que además es algo que yo creo que debería hablarse
explícitamente como tal. Creo que debería haber una asignatura que se llamara pensamiento crítico o pseudociencias o algo así, porque no es lo mismo tener conocimientos sobre el pensamiento científico que tener conocimientos explícitos de la homeopatía, por qué no funciona, por qué no es plausible. Es decir, es bueno que te den herramientas y que te den argumentos y que en la universidad se dieran este tipo de cosas, pues yo creo que sería lo ideal. En realidad sería lo ideal. Que te explicaran esas terapias alternativas, pero desde un punto de vista crítico. Y solo así empezaría a cambiar la cosa, en mi opinión. Bueno, sí, tú puedes instaurar algo más de pensamiento crítico, pero luego la gente sale y se forma un extra en lo que quieren, ¿sabes? Sí. Creo que el pensamiento crítico es algo que hay que seguir mejorando. Nos falta bastante. No, en algunas universidades está ausente completamente y creo que es algo que tenemos que proponernos mejorar en las universidades. Y la gente que está ahí, que muchos de ellos pues nos siguen y me consta que utilizan el pensamiento crítico para mejorar sus clases, introducir en la medida en la que ellos puedan, a veces pues un poco en contra de lo que otros compañeros suyos están dando. Y bueno, pues todo esto es un poco un frente abierto que hay en las universidades donde en los próximos años seguirá mejorando y irá la cosa mejor, pienso yo. Sí, yo soy positivo, la verdad, en ese sentido. Y sí que creo que queda mucho, pero sí que veo que está cambiando. O sea, los profesores nuevos que van entrando llevan otra filosofía, o es quizá mi círculo así cercano. Pero sí que creo que va cambiando poquito a poco. Uh-huh. Vale, estupendo. Pues bueno, pues voy a hacerte una pregunta ahora ya un poquito más ajena quizá a la osteopatía, por ir ya un poquito cerrando. Una pregunta que me gusta hacer. Y bueno, si tuvieras la posibilidad de coger el teléfono al Rubén de nada más acabar la carrera, ¿qué le recomendarías? Pues le recomendaría que hiciera una formación universitaria de posgrado y que se dejara de cursillos en escuelas y que no tuviera prisa tampoco en formarse. Yo me formé muchísimo, me equivoqué muchísimo, gasté muchísimo dinero, invertí muchísimo dinero en formación, que luego me equivoqué. Y precisamente porque eso fue lo que me pasó a mí y le pasó a mucha más gente, sentí que eso era algo que tenía que mejorar. Yo me formé en acupuntura, por ejemplo, y me he equivocado en muchas más ocasiones, ¿no? Todos hemos tenido cierta influencia osteopática y cuando se me acusa de que no conozco la osteopatía, bueno, pues es bastante ridículo porque todos conocemos la osteopatía muy bien porque la hemos mamado incluso desde la carrera, ¿no? Ha estado muy presente y sigue estando muy impregnada muchas veces en las universidades. Entonces, bueno, lo que le diría es que eligiera mejor las formaciones y que, bueno, no lo sé, porque a lo mejor no estaría tan cabreado y no tendría esta lucha por mejorar, ¿no? Sí. Sin ese pasado oscuro quizá no hubiera surgido el germen, ¿no? Bueno, pero sí, eso. Sí, si hay algo más que quieras comentar, lo que te apetezca, pues habla al momento. No, yo creo que hemos hablado de las cosas más importantes en relación con la osteopatía. Creo que la osteopatía sigue viendo como una amenaza que se la critique y se están equivocando en la estrategia, se están equivocando mucho y creo que eso las va a acabar ahogando. Entonces, están a tiempo todavía de aceptar la crítica y sumarse al carro donde queremos sumar y avanzar. Si no, pues caerá en el pozo del olvido porque la fisioterapia está avanzando, los fisioterapeutas cada vez digerimos peor lo que viene de la osteopatía y con el tiempo pues dejará de ser hegemónica. Es cierto que está muy enraizada y ha proliferado en muchos sectores y por eso se mantiene por inercia, pero en el fondo el problema con la osteopatía se va a resolver en cuestión de tiempo. Y está en sus manos si ellos quieren entrar en el siglo XXI o se quieren quedar en el de Steve, en el XIX.
por mi parte, nada más. Decir que seguiremos hablando de la osteopatía y que si se sigue viendo como una amenaza lo sentimos, pero creemos que debe hablarse por el bien de nuestra profesión, que es la fisioterapia. Nosotros no nos debemos a la osteopatía, nos debemos a la fisioterapia y queremos una mejor fisioterapia para nosotros. Así que, bueno, nada más. Vale, pues nada, pues solo queda agradecerte una vez más que hayas aceptado y espero que hayas estado a gusto. Yo la verdad que sí. He estado callado, nada más que escuchándote porque... Y nada, muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a ti, Tocayo, por la oportunidad y esperemos que el podcast llegue a mucha gente. Vale, un abrazo, Rubén. Un abrazo, tío. Bueno, pues hasta aquí el tercer episodio de la Radio Fisio Podcast. Os recuerdo que podéis encontrarnos y suscribiros a las 3 plataformas, tanto de iVoox, Spotify y iTunes. También podéis dejar una valoración, especialmente en iTunes, ya que me ayudaría bastante a mejorar el podcast y también es una motivación a seguir con este proyecto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado y en la descripción te dejo donde puedes encontrar a Rubén Tobar en las redes, que merece la pena. Nada, hasta la próxima. Un saludo.